agradecidos, Padre, de que nos permitas, Señor, seguir entrando en conexión contigo de diversas formas. Nos permites, Dios, conectarnos contigo mientras oramos. Nos permites tener una conexión con tu corazón mientras cantamos. Nos permites tener conexión contigo mientras recibimos tu palabra, Señor. Permite que estemos como pueblo tuyo conectado a tu corazón, Señor. Danos la gracia de oírte en este tiempo. Danos la gracia de oír el llamado que nos estás haciendo, la invitación. Señor, esas cuerdas de amor que es extendido sobre nosotros para hacernos uno contigo, para atraernos, Señor, hacia tu corazón hermoso y precioso. Padre, por favor, te rogamos que hagas sensible nuestro corazón al deseo de tu corazón, Señor. Tú nos estás atrayendo, Señor, a buscarte. Tú nos estás llamando a venir en pos de ti. Como está expresado en tu palabra, atráenos y en pos de ti correremos. Y podamos entender cómo nos estás llamando a venir a ti, a venir a tu abrigo, a venir, Señor, a tu sombra, oh Dios. Era imposible que nosotros lo hiciéramos por nuestros propios medios, pero tú has extendido tu gracia y con ella nos estás atrayendo hacia tu corazón. Fortalécenos y permítenos en esta noche recibir tu palabra y que ella sea lámpara y luz para nuestro corazón, que ella sea lumbrera para nuestro camino, para que nos conduzca, Dios, a ti, al deseo de tu corazón precioso. Te damos gracias y te bendecimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, continuamos entonces allí en el libro de los Hechos, estudiando acerca de la vida de la iglesia. Ha sido muy precioso todo escudriñar la palabra, buscando a Dios en oración, pidiéndole al Señor que hable a lo profundo de nuestro corazón y a lo profundo de nuestro ser, pidiéndole al Rey de los cielos que el que abre el entendimiento, abra nuestro entendimiento, porque no deseamos llenarnos de palabra, no deseamos llenarnos de información, no deseamos ser como aquel pueblo que expresa allí en el Antiguo Testamento la palabra de Dios, que le dijo a uno de los profetas que ellos vendrían a escuchar la palabra, estarían delante de él como si fueran el pueblo de Dios, pero finalmente no oirían porque su corazón no estaba ahí. Lo que deseamos es que Dios nos dé la gracia de tener corazón para Él, porque todo el obrar religioso, el actuar religioso, no tiene ningún propósito. Si realmente todo lo que nosotros hacemos al reunirnos, hacemos al escudriñar la palabra, hacemos al orar, hacemos al levantar un cántico, no nos está conduciendo a enamorarnos del Señor, no nos está conduciendo a profundizar esta relación con Él, en saber quién es Él. No olvidemos que todo lo que estaba sobresaliendo en la vida de los discípulos allí en el libro de los Hechos, no era quién era cada uno de ellos, sino cómo la gracia de Dios estaba operando en todas y cada una de sus vidas, moviéndolos en muchos aspectos de su corazón. Pues Dios no está limitado por las limitaciones que nosotros tenemos. Por eso Dios al mismo tiempo está obrando en muchas áreas de nuestras vidas y está operando en muchas cosas allí en nuestro interior. Dios está haciendo cosas profundas que muchas veces el que nosotros no seamos conscientes de todo lo que Dios está haciendo no significa que Dios no esté obrando. Tenemos una convicción hermosa. La expresó el apóstol Pablo allí en la palabra, que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará todos los días hasta la venida de Jesucristo. Ubiquémonos entonces aquí nuevamente en Hechos en el capítulo número 4, libro de Hechos. En el capítulo número 4, esto ha sido muy especial para fortalecer nuestros corazones y nuestras vidas, mis amados, en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, en los tiempos en los que nosotros estamos actualmente. Dice Hechos en el capítulo número 4, versículo número 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre santo de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban
congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo las palabras preciosas del Señor. No olvidemos, mis amados, cómo hemos venido escudriñando y ver cómo nosotros somos un pueblo que hemos recibido la vida de Dios. Esa es la iglesia. Y que este pueblo que hemos recibido la vida de Dios, seguimos viviendo acá sobre la faz de la tierra. Y como vivimos sobre la faz de la tierra, aunque hemos recibido la vida de Dios, este pueblo, muchas veces nos vemos enfrentados a diversos tipos de circunstancias y muchas veces muchas de ellas son necesarias en nosotros. Son necesarias porque nuestra vida necesita ser formada, porque nuestro carácter necesita ser transformado, porque no olvidemos que Dios empezó una obra y todo lo que está haciendo en nosotros es para conformarnos a la imagen de su amado Hijo. La Escritura nos lo ha expresado, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas incluye las cosas que suceden y son de nuestro agrado, pero también aquellas que suceden que muchas veces confrontan muchos aspectos de nuestro corazón, pero que todas de la mano de Dios están destinadas para producir un cambio profundo en nuestras vidas, donde nuestra confianza ya no esté puesta en nosotros, en lo que hacemos, en lo que sabemos o en lo que podemos, sino que nuestra confianza esté absolutamente puesta en quién es Dios, en qué es lo que Dios hace, cómo es el obrar de Dios, cómo Dios nos ha manifestado su gracia, su amor, cómo Dios nos ha manifestado su misericordia de una manera sobrenatural. No olvidemos que esta iglesia estaba enfrentando aquí una circunstancia difícil, pero que en medio de la circunstancia la iglesia no se levantó en queja, sino que la iglesia se volvió a Dios en oración. Y ese ruego que la iglesia estaba teniendo en oración delante del Señor tenía que ver con que todo lo que es el deseo de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, fuera lo que prosperara en ellos en todo momento y en toda circunstancia. Cada vez que la palabra de Dios habla de ese meditar en las cosas de Dios, que el que medita en las cosas de Dios, todo lo que hace prosperará, nos está hablando es cómo va a prosperar la voluntad de Dios, cómo esa voluntad de Dios es la que va a permanecer, cómo el propósito de Dios es el que va a permanecer en nosotros y en nuestras vidas, a pesar de las situaciones que podamos enfrentar o que podamos vivir. No olvidemos lo que el Señor ha dicho, que Él nos pastorearía siempre, como expresa el Salmo 58, el libro de Isaías en el capítulo 58, donde dice que el Señor nos pastoreará siempre y en las sequías saciará en nuestra alma. Y ahí habla de sequías, o sea, habla de muchos momentos que pueden ser difíciles para nuestras vidas. Lo hemos visto cuando el Señor le habló a sus discípulos y les dijo que en el mundo tendrían aflicción, pero que confiaran que Él ha vencido al mundo, que ciertamente mientras estemos en esta tierra podemos enfrentar muchas situaciones, pero que todas esas situaciones, aunque muchas veces parezcan difíciles para nosotros, ninguna de ellas jamás se ha salido ni se saldrá del control absoluto y del control maravilloso de Dios. Por eso Él dice que nos pastoreará siempre. Y teniendo en cuenta esto, hemos venido estudiando el Salmo en el capítulo número 27. Vamos allí al libro de los Salmos. En el capítulo número 27 ha sido tan hermoso lo que Dios ha venido trayendo allí, como Dios ha venido hablando a nuestro corazón. Porque es muy hermoso cuando podemos ver que las palabras de Dios dejan de ser simplemente versículos que están escritos en un libro y empezamos a experimentar cómo Dios mismo los va plantando, los va escribiendo y los va dejando grabados dentro de nuestro corazón. Y que todo lo que hemos visto y hemos venido estudiando en este Salmo 27, mis amados, va rompiendo esquemas religiosos que nosotros tenemos, porque muchas veces nosotros buscamos es apoyarnos en porciones bíblicas, pero no apoyarnos en el Creador. Muchas veces buscamos una porción bíblica como si fuera un amuleto que nos saca o nos sostiene en diversas circunstancias y no nos damos cuenta que cada porción de la palabra lo que hace es ir conduciéndonos es hacia Dios, hacia que le conozcamos. Cada situación
que sucede aún en nuestras vidas, tienes un propósito, llevarnos a intimar con Dios, para que en eso íntimo nosotros conozcamos a Dios. No olvidemos, Dios permite una tormenta, y en esa tormenta que el Señor permite y bajo la que Él tiene el control absoluto, desnuda una condición en sus discípulos que ellos evidencian cuando despiertan al Señor Jesús, diciéndole: si no tienes cuidado de nosotros. Y realmente la situación que está aconteciendo allí en aquella tormenta está bajo el control absoluto de Dios. Simplemente que son los discípulos los que no tienen la suficiente conciencia de quién es el que está al control de todas las cosas. Cuando el Señor allí les da una luz de quién es Él y se manifiesta en aquella barca, tomando el control y trayendo calma sobre todo lo que está sucediendo, aquellos discípulos quedan en un asombro increíble, tremendo, preguntándose en su corazón: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y mira lo hermoso, en aquella situación ellos se ven enfrentados a que no tienen claridad quién es Dios. Necesitan conocer quién es Dios, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho, y es de lo que Dios quiere que nos apropiemos en nuestro corazón. Más adelante, nuevamente, Dios les permite otra tormenta, y en esa tormenta Dios los ha ido llevando más profundo en Él, porque en medio de esa tormenta la expresión de aquellos discípulos ya no es: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?, sino ahora la expresión de aquellos discípulos es: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Este verdaderamente es Dios en medio de nosotros. Qué tan hermoso y qué tan precioso cuando Dios nos va llevando a profundizar en todas estas cosas, porque nosotros crecemos espiritualmente no cuando sabemos más Biblia, crecemos espiritualmente no cuando tenemos más versículos en nuestros labios para recitar, no, crecemos espiritualmente cuando crecemos en el conocimiento de Dios, cuando crecemos en el conocimiento de Él, y cuando vamos creciendo en ese conocimiento de Él, en el que somos llevados por su propia mano, porque ese es el deseo de Dios, que nos lo ha expresado a través de su palabra. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. O sea, Dios desea llevarnos en ese camino hermoso, y cuando Dios nos va llevando en ese camino hermoso, lo que va despertando es un deseo cada vez más profundo en nuestro corazón por Él. Cada vez Él se va convirtiendo en el tesoro más preciado de nuestras vidas y en el tesoro más preciado de nuestros corazones. Por eso vemos aquí que la luz que hay en todo este salmo es tan preciosa, y hoy sí que Dios, creo, nos va a permitir palpar algunas cosas muy hermosas que nos van a llevar a que meditemos en nuestro corazón, que nos van a llevar a reflexionar en nuestro corazón en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, a qué nos estamos dedicando, dónde está puesta nuestra atención, cuáles son los verdaderos tesoros de nuestro corazón y de nuestra vida. No olvide que cuando empezamos en el versículo número 1, empezamos hablando de que el salmista está viviendo una situación muy compleja, una situación donde aún su vida está en un alto peligro de muerte, está siendo perseguido por sus enemigos y está, bueno, en una situación muy difícil, pero ciertamente él aquí da una expresión no centrado en las circunstancias en las que él está viviendo, sino que él empieza a vivir esas circunstancias centrado es en quién es Dios, porque eso es lo que nos sostiene. Lo que nos sostiene no es qué tan buenas o qué tan difíciles son las circunstancias, sino qué tan claro está siendo quién es Dios en medio de todas las circunstancias, porque ciertamente Dios es la fuente que sostiene, Dios es la fuente que sustenta, y Dios es la fuente que sostiene, la fuente que llena, la fuente que sacia nuestro corazón, la fuente que sacia nuestras vidas. Por eso el salmista ahí en el 27 número 1, ubíquese allí en el 27 número 1, dice la escritura: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizar? Y ciertamente él se está dirigiendo con todo su corazón hacia el Señor. ¿Cuál es la verdadera luz que alumbra nuestro corazón? ¿Cuál es la verdadera luz que está alumbrando mi vida? No olvidemos que la Escritura dice que en su luz veremos la luz, y que ciertamente la luz verdadera que alumbra sobre mi corazón es aquella que me lleva a ver con más claridad a Dios.
El Señor es mi luz. Lo estoy viendo con más claridad. El Señor es de quien depende mi vida. El Señor es quien alumbra mi camino. El Señor es el que dirige mis pasos. El Señor es el que me conduce a una profunda relación de dependencia con Él. Entre más se va alumbrando mi vida con la luz de Dios para saber quién es Dios, más dependiente se va volviendo mi corazón de quién es Dios. Amados, entre más una persona va teniendo en su corazón entendimiento de quién es el Señor, esa persona cada vez se vuelve más dependiente, o sea, cada vez se vuelve una persona que cada paso que da lo quiere dar es en la dependencia de Dios, lo quiere dar es ahí buscando al Señor, pidiendo la dirección de Dios. Eso nos ayuda a dejar los afanes en los que cometemos tantas torpezas, donde para nosotros todo requiere una respuesta inmediata, pero ese es nuestro parecer, porque muchas veces no queremos aprender a esperar, pero cuando aprendemos a esperar, entonces vemos la manito hermosa del Señor allí guiándonos, allí llevándonos de una manera sobrenatural. No olvidemos que la falta de aprender a esperar y la falta de aprender a tener gratitud en nuestro corazón por lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón nos lleva a levantarnos en queja, en murmuración, y nos lleva a despreciar todo lo que Dios está haciendo. Pero ese no es el deseo de Dios. Aquí lo que vemos es un gran aprecio que está teniendo el salmista hacia el Señor, reconociendo quién es Dios para su corazón, reconociendo quién es Dios para su vida, y que esa luz que va alumbrando su corazón le va llenando de tal manera que ahora su corazón vaya correspondiendo al deseo del corazón de Dios. Y el deseo del corazón de Dios es llevarnos a una relación cada vez más profunda con Él. El máximo de la salvación, lo hemos compartido, no es el perdón de pecados, siendo un milagro extraordinario lo que Dios hizo. El máximo es ser llevados de regreso a esa relación preciosa que Dios dispuso para el hombre en el huerto del Edén. No olvidemos, esa fue la relación que Dios planeó, una relación íntima, una relación profunda, una relación donde el hombre esté fundido en Él. Y para eso Dios ha traído salvación, para que ahora nosotros estemos completamente fundidos en Él. De manera que dice el salmista, el Señor es mi luz. O sea, Él siente que Dios está alumbrando es su vida. Y ahora dice que esa luz lo ha llevado entonces a entender quién es Dios para él, mi salvación. Que Dios realmente es el que hace todas las cosas en él, que Dios es el que le libra del mal, que Dios es el que le libra de sus enemigos, que Dios es el que de una manera especial está obrando en él. No olvidemos, ya estuvimos estudiando un poco acerca de que los mayores enemigos nuestros no están afuera, no son las circunstancias, no lo son los sucesos, no son las situaciones, que los mayores enemigos están dentro de nuestro corazón y son los argumentos que se levantan dentro de mi corazón para reconocer quién es Dios, para reconocer quién es mi Salvador, para reconocer quién es el Todopoderoso que está al control de todas las cosas, al control de todas las cosas. Por eso, ver al Señor es tan importante para poder reconocer la salvación y el cuidado que Él tiene sobre cada uno de nosotros, mis amados. Es imposible reconocer una salvación tan grande sin reconocer quién es el Dios que salva, sin ver quién es el Dios que trae toda esta salvación sobre mi vida. Hemos visto ejemplos muy claros que nos van permitiendo ver quién es lo que sostiene nuestras vidas y que de una manera especial Dios es el que ha sostenido la vida de tantos hombres y mujeres a través de la palabra. Y que eso nos va llevando a entender en este tiempo que es Dios el que me sostiene a mí. Veíamos en el ejemplo de Nabucodonosor que daba dictámenes y sacaba edictos para que se adorara, para que se alabara, para que se honrara al Dios de Daniel, pero que llegó el momento donde la obra de Dios llevó a que ahora él pudiera decir: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto, bendigo el nombre del Dios de los cielos. Que Dios nos va conduciendo a esta realidad maravillosa de dejar de mirar hacia afuera lo que Dios puede hacer en otros, para poder empezar a reconocer lo que Dios está obrando en mí, lo que Dios está obrando en mi corazón. Vaya entonces, no pierdas ese Salmo 27 que ya vamos a volver. Pero antes de continuar, quiero que me acompañes ahí a Isaías, en el capítulo número 60. Isaías, en el capítulo número 60, la Escritura, de una manera muy especial, nos permite abordar algo muy especial. Isaías, capítulo número 60, versículos número 1 y 2. Dice la Escritura: levántate, resplandece,
porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Verso 2, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mira lo hermoso que vemos aquí en esta escritura y en esta porción maravillosa de la palabra. Isaías le está expresando aquí al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero también es una expresión para nosotros, que somos el pueblo de Dios, que su luz ha venido sobre nuestras vidas, que su luz ha alumbrado nuestros corazones, y esto hace al pueblo de Dios un pueblo diferente a todo el resto del mundo, a todo lo que hay afuera. Mira lo hermoso, porque éramos un pueblo que estábamos sin esperanza, éramos un pueblo que estábamos sin la vida de Dios, pero ahora ha venido a nuestro corazón la esperanza inconmovible. ¿De quién es Dios? Quien ha venido a levantarnos a nosotros es Dios mismo. Es lo que vemos aquí a través de la palabra. Quien ha venido a sustentarnos es el creador de los cielos y de la tierra. Amados, si recordamos la historia de Lázaro, aquel Lázaro, el hermano de Marta y de María, que allí en la tumba que estaba siendo puesto, no olvidemos que el Señor llegó y él ya llevaba 4 días de muerto, y que cuando el Señor se acercó a la tumba para que corrieran la piedra, una de sus hermanas se interpuso para decir: es que él está descompuesto, él hiede. Ya su vida está en unas condiciones en que es irreversible poder cambiar su circunstancia humanamente hablando. Amados, si fuera un hombre común y corriente el que estuviera allá afuera de la tumba de Lázaro, pues ciertamente no tendríamos esperanza, porque el hombre no tiene el poder de cambiar, no tiene el poder de alumbrar, no tiene el poder de traer vida nueva sobre la vida de otro ser humano. Pero es que el que está allí afuera de la tumba de Lázaro es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que habló y de la nada fue hecho, el Dios todopoderoso, el Dios delante de quien aún la muerte huye. Ese es el Dios que estaba allá afuera de la tumba de Lázaro, y ese Dios que llamó a Lázaro a salir fuera es el Dios que desde el monte Calvario nos llamó a todos y cada uno de nosotros para salir de la muerte y ser introducidos ahora a la vida, para salir de las tinieblas y ser atraídos ahora a su luz admirable de una manera especial. Por eso el salmista, o aquí el profeta Isaías, está llamando de una manera muy especial al pueblo de Dios a que no pierda de vista que hay algo diferente en ellos frente a todos los demás. En Primera de Corintios capítulo número 15, en el verso número 55, recordamos cómo aún la muerte aún huye de Dios, porque allí, frente a todo lo que Pablo estaba expresando, viene una pregunta bien tremenda: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Esto nos deja ver con mucha claridad la luz, mis amados, que ha venido a nuestras vidas, y la gloria que nos ha cubierto a todos y cada uno de nosotros es la misma vida de Dios. La misma vida de Dios es la que ha cubierto nuestras vidas y nuestros corazones. Lo que ha resplandecido en nosotros, mis amados, es la vida de Dios. Por eso, cuando volvemos allá al Salmo capítulo número 27, terminando el versículo número 1, el salmista ahora se refiere a algo que es muy importante para nuestras vidas. Si Dios me ha alumbrado, si Dios ha traído de su salvación sobre mi vida, ahora Dios se ha mostrado quién es para mí. Dios se ha mostrado quién es para mi corazón, pero ahora es necesario que yo abrace todo eso en mi corazón, que yo persevere por eso en conocerle, persevere en buscarle, porque él ahora dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y cuando se utiliza aquí la palabra fortaleza, recordamos que en la antigüedad las ciudades levantaban murallas y levantaban lugares que rodeaban las ciudades para que se convirtieran o le dieran seguridad a la ciudad. Cuando hablábamos de una ciudad amurallada en la antigüedad, estábamos hablando de un sitio muy difícil de penetrar, estábamos hablando de un sitio muy difícil de atacar por los enemigos. Y así como las murallas ofrecían protección a las ciudades antiguas y a sus habitantes, aunque la batalla fuera muy larga, esas murallas eran una fuente de esperanza para ellos, porque los sostenían
con seguridad. Y mientras esas murallas se mantuvieran erguidas, la esperanza jamás se desvanecería. Y si eso lo ponía pensando en una muralla que simplemente era algo levantado por los hombres, ¿cuánto más si nosotros nos damos cuenta cuál es la fortaleza de nuestros corazones? ¿Cuál es el lugar donde hemos sido llamados a estar escondidos y a estar refugiados? Por eso aquí él expresa con mucha claridad qué es lo que fortalece su vida, qué es lo que renueva su ser interior, qué es lo que llena su corazón. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y si Jehová es la fortaleza de mi vida, yo le pregunto, ¿quién puede derribar al Señor? ¿Quién puede derribar esta muralla que es el Señor? ¿Quién puede derribar esta fortaleza que es el Señor? Si nadie le puede derribar, entonces la pregunta, ¿no estamos nosotros entonces seguros en Él? Vaya conmigo a Proverbios capítulo número 18, en el versículo número 10. Proverbios 18, capítulo número 18, en el versículo número 10. Mira lo que dice la escritura. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Te das cuenta lo hermoso que aparece aquí en la palabra de Dios? Hay una protección constante y una seguridad incomparable para los hijos de Dios. Hay un refugio seguro donde nosotros, mis amados, podemos correr y podemos escondernos, donde nosotros podemos refugiarnos, mis amados, como creyentes. Nosotros tenemos un refugio espiritual para pasar las aflicciones de la vida. Tenemos un escondedero espiritual donde enfrentamos las circunstancias que aparecen dentro de nuestras vidas. Pero necesito, mi amado, recordar, asegurarme cada día que mi corazón vaya recibiendo esa firmeza de quién es Dios para mi vida. Necesito entonces tener una conexión con el Señor, una conexión de que en verdad Dios es mi fortaleza. Por eso les he compartido, porque a veces como nosotros queremos volver todo es más como tipo amuleto y no como tipo relación, que es lo que Dios ha dispuesto. Entonces muchas veces lo que queremos, y por eso flaqueamos con mucha facilidad, porque tomamos son las cosas como si yo hago esto, entonces no me pasa esto, y no me doy cuenta que no es la forma en como Dios obra, no es de esa manera. Dios lo que me invita es a una relación. En esa relación, entre más conozco a Dios, más voy entendiendo que Dios tiene un control absoluto de todas las cosas, donde nos vamos dando cuenta, no de, en las circunstancias, no de quién somos nosotros, sino de quién es Él obrando en la vida de nosotros. No olvidemos que no soy yo la luz, sino Él es la luz. No olvidemos que no soy yo el que trae salvación, Él es el que ha traído salvación. Y no olviden que no soy yo el que produce la fortaleza, sino que Él es mi fortaleza. Y que no estamos hablando de lo que somos nosotros, de lo que Él es, y todo eso está reflejado en una persona, la gloriosa persona de Jesucristo, que es la persona que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Mira lo hermoso, porque Cristo es aquel que se hizo hombre y vivió sobre la tierra la vida que nosotros no pudimos vivir. Y Cristo sobre la tierra murió, y murió con un propósito: para llevarnos de regreso al corazón del Padre, para llevarnos de regreso a la comunión con nuestro Creador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice la Escritura, que muchas veces tiene que ser tratado un obstáculo que hay en mi corazón, como es el orgullo que tantas veces me impide confiar y reconocer que todo está en las manos de Dios. Por eso nosotros no podemos jactarnos. Por eso, si seguimos ahí nuevamente al Salmo capítulo número 27, nos vamos a dar algo muy especial en cuenta aquí, que vamos a encontrar de lo que sucedió en la vida de David. Él ha expresado que Dios es su luz, su salvación, y que Dios es la fortaleza de su vida. Y de pronto aborda esto de una manera muy especial en el versículo número 2. Acompáñenme a leer allí en el versículo número 2 y 3 del Salmo 27. Dice la Escritura: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mis amados, si nosotros miramos
este versículo, ¿qué sería lo que nosotros deseamos cuando enfrentamos diversos tipos de situaciones? Aquí él expresa sentirse rodeado por sus enemigos. Y sus enemigos tienen infinidad de cosas. Pero mire que en medio de todo lo que el salmista está viviendo y está enfrentando en esta situación, él no está pensando que lo que necesita son mejores armas. Él no está pensando que lo que necesita es un ejército mejor equipado acompañándolo y rodeándolo. Él no está pensando que lo que necesita tener es más soldados para defenderse. Él no está pensando que lo que necesita tener es una mejor estrategia. Él no está pensando como pensó aquel Juan en determinado momento: Señor, quiere que oremos y descienda fuego del cielo y los consuma a todos. No es la forma en cómo está pensando aquí el salmista en medio de toda esa situación, sino que en medio de toda esta situación hay un deseo que está gobernando el corazón del salmista. Hay un clamor que está manifestándose allí y que él aún está reconociendo en medio de toda esta situación, que en medio de todas las situaciones que él vive, lo que él necesita no es él hacer, sino él necesita es reconocer el obrar de Dios en medio de su vida, en medio de su corazón. Él va expresando, como lo vamos a ver aquí por palabras del rey David, que cuando él mira a sus enemigos, él se da cuenta que él no se levantó contra sus enemigos, sino que él expresa ahí en el versículo 2 terminando, dice que ellos tropezaron y ellos cayeron. David no fue el que los mató, David no hirió a sus enemigos, sino que fue una intervención de Dios sobre los enemigos que David tenía. Era Dios mismo el que había debilitado los enemigos de David. Era Dios mismo el que había vencido los enemigos que tenía David. Cuando tropezaron y cayeron no porque la mano del hombre los hubiera tocado, tropezaron y cayeron porque allí estaba interviniendo la mano poderosa de Dios. Recordemos algunos escenarios que nos permiten reconocer esto que David está diciendo aquí, que no fue librado de sus enemigos por intervención humana, por mano del hombre, sino que fue librado de sus enemigos porque ellos tropezaron y cayeron, porque fue Dios el que obró en la vida de sus enemigos. Si se ubica un momento allí en Éxodo 14, tenemos rápidamente algunos ejemplos que hay allí dentro de la palabra. En Éxodo 14, le voy a narrar rápidamente algo que hay allí dentro de la palabra del Señor. Y nos vamos a dar cuenta que en el momento en que Israel está encerrado entre el mar y los egipcios, no olvidemos que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros vayamos viendo? Por eso nos fortalecemos. ¿En quién es Dios? En el Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas. Ellos están allí viendo a los egipcios, pero los egipcios no se pueden acercar porque Dios puso una barrera. No se podían acercar. Dios estaba entre los egipcios y los israelitas. Y aunque parecieran estar encerrados, no estaban encerrados, estaban bajo el control absoluto de Dios. Pero en medio de toda esta situación, no olvidemos que Dios, de una manera sobrenatural, esto lo puede leer en todo el capítulo 14, allí en su casa con detenimiento, vas a contar detalles muy especiales para edificar tu vida en lo que Dios debe de ser para ti, la fortaleza de nuestro corazón. Porque nos damos cuenta que allí estaba aconteciendo un mover maravilloso de Dios. Dios dio la orden a Moisés que Moisés golpeara las aguas, pero las aguas no se abrieron por el golpe de Moisés, no. Dice la escritura que aunque Moisés fue el que golpeó las aguas, el que abrió las aguas para que el mar se dividiera en dos fue el Señor mismo. Ahí lo detalla la escritura. Dios hace que Israel pase por medio de él en seco y después los egipcios avanzan en el camino tanto como Dios se los permite. Solamente pueden ir hasta donde Dios los deja. Dios los deja que se vayan introduciendo allí hacia el mar. Van pasando también como los israelitas por el medio del mar en seco. Pero justo en la mitad, mire lo que acontece. Si se ubica ahí en el capítulo número 14, en el versículo número 24, mira lo que dice la escritura, para que nos demos cuenta.
de lo que estaba hablando David allí, donde dice que ellos tropezaron y cayeron, no por intervención, sus enemigos tropezaron y cayeron no por intervención humana, no por mano del hombre, fue porque Dios fue el que puso su mano en aquella circunstancia, fue porque Dios tenía el control de aquella situación. Por eso dice ahí en el versículo número 24, aconteció que la vigilia de la mañana, ya acercándose el amanecer, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y dice el verso 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Contra quién se vieron ellos peleando? Mire que aquí no hay ningún ser humano peleando contra los egipcios, es Dios mismo. Antes de que el mar volviese a cerrarse por orden de Dios y todos aquellos egipcios murieran ahogados, Dios ya había desbaratado las ruedas de sus carros, como lo hemos leído aquí en el verso número 25. Y dice la escritura en el verso 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Quién fue el que obró en toda esta situación? No olvidemos que Dios les había dicho que iban a ver la salvación de Dios, y que esos egipcios que habían visto nunca más los iban a volver a ver. Mira lo hermoso. ¿Quién derribó a los enemigos? ¿Quién venció a los enemigos, como lo hemos leído ahí respecto a lo que estaba expresando David cuando dice que cuando se juntaron contra él los malignos, sus angustiadores, para comer sus carnes, dice que ellos tropezaron y cayeron? ¿Quién fue el que los hizo tropezar? ¿Y quién fue el que los derribó? El Señor. No por intervención humana, única y exclusivamente por intervención de Dios. Ahí lo vemos en este acontecer precioso que hay ahí en Éxodo. Cuando miramos también otra situación que está ahí en Segunda de Crónicas 20, en el capítulo número 12, si se ubica allí, también les voy a narrar algunas cosas y lo pueden leer también en su casa. Segunda de Crónicas, en el capítulo número 20, nos habla allí cómo se habían levantado los moabitas y los hijos de Amón contra la nación de Israel, y cómo se habían visto rodeados de todos sus enemigos, y en medio de todos sus enemigos se vieron en un gran peligro, se vieron en una circunstancia que rebasaba sus capacidades, que rebasaba todo lo que ellos podían hacer, a tal punto que mire que en una oración que hay en el verso número 12, Josafat está levantando una oración delante del Señor diciendo, 20:12 de Segunda de Crónicas, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos los ojos. Entonces, mire lo hermoso de lo que está aconteciendo aquí. Dios está obrando y Dios está llevando a que la mirada de todo este pueblo se ponga en Dios, que Dios es el que tiene la respuesta, que Dios es el que obra, que Dios es el que hace su voluntad, y que lo que buscan es que se establezca su preciosa y perfecta voluntad en ellos y en sus corazones. Si pasamos adelantico, nos vamos a dar cuenta que Dios los llevó en medio de esa situación a hacer algo, y es donde nosotros tenemos que entender lo que estaba viviendo David en el Salmo 27 y lo que están viviendo Josafat aquí con el pueblo cuando están rodeados de todos sus enemigos. Son llevados a buscar a Dios. ¿A qué fue llevado la iglesia allí que empezó a sentir todas las amenazas y toda la persecución en el libro de los Hechos? Fue llevada a buscar a Dios y a rogar que lo que fuera prosperado en sus vidas es lo que fuera la voluntad de Dios. Y mira lo hermoso. Dice en el versículo número 18 que cuando salieron, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y
a alta voz. ¿Y qué aconteció? Nuevamente aconteció que Dios fue el que hizo que sus enemigos tropezaran y cayeran, porque mientras ellos, en medio de toda esa situación, están buscando a Dios, derramando su corazón como agua delante del Señor, dice que Dios puso a sus enemigos en contra los unos de los otros y entre ellos mismos se vencieron. Y dice que cuando ellos subieron a mirar dónde estaban sus enemigos, los encontraron a todos muertos y había un gran botín. Había un gran botín. Y mira lo hermoso, si pasa ahí al versículo número 27, mira lo que dice la escritura. Y todo Judá, 20:27, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos. Y mire lo hermoso, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Él ya les había dicho que este no era momento para que ellos pelearan, que Dios pelearía por ellos y ellos estarían tranquilos, que estuvieran quietos y supieran que Él es Dios. Mira lo hermoso. En eso es lo que estamos viendo que David está declarando que el Señor es su fortaleza. Y dice en el versículo número 30, y el reino de Josafat tuvo paz por una razón, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Quién fue el que hizo todas las cosas? Dios. Por eso vemos que ese Salmo 27 no está centrado en el obrar del hombre, sino está centrado en quién es Dios, no está centrado en las circunstancias que están aconteciendo, sino que estamos reconociendo a Dios como el Señor de todas las circunstancias y como la fuente que sustenta todo nuestro corazón. Daniel se vio enfrentado allí en Media y Persia a una persecución tremenda, cuando levantaron aquel edicto para que se le impidiera orar. ¿Cuál era la fuente que sostenía a Daniel? Su vida de intimidad con Dios. Mis amados, nosotros no somos sostenidos por buenas intenciones. A veces, por eso hemos flaqueado tanto el pueblo de Dios, porque nos queremos sostener con buenas intenciones, pero no queremos pasar tiempo con el Creador. Nosotros fuimos escogidos para estar en la presencia de nuestro Dios, fuimos escogidos para estar con Él, en sus brazos y en su presencia. Pero muchas veces evitamos lo que es más importante y lo que es necesario para nuestras vidas. No olvidemos lo que se le dijo a María, que una cosa era necesaria y María había escogido la mejor parte. ¿Qué estaba haciendo María? A los pies del Maestro. Y quien está a los pies del Maestro necesariamente cada vez va a estar más rendido, cada vez va a estar más humillado, cada vez más. Empezó tal vez arrodillada, pero después fue llevada a terminar ahí postrada, derramando su corazón delante del Señor. No olvidemos que en el primer escenario María está ahí a los pies del Señor, escuchando las palabras del Maestro, pero más adelante la volvemos a encontrar ya a los pies del Señor, pero allí postrada, derramando un perfume costoso a los pies del Señor. Y dice la escritura allí que se llenó toda la casa del olor del perfume. Había un fluir de adoración, más que derramarse, más que romperse un frasco y más que derramarse el olor de un perfume, lo que se estaba derramando el corazón era de un ser humano a los pies de Cristo, reconociendo quién es Él en nuestras vidas. Y mire hacia dónde nos va conduciendo la palabra de Dios, a un derramar del corazón delante de Dios por causa de quién es Dios en toda circunstancia, independiente de cuál sea esa situación que nosotros estemos enfrentando, de cuál sea esa situación en la que nosotros estemos viviendo. Daniel estaba viviendo como los enemigos que tenía, aún allí en Media y en Persia, estaban buscando su caída. Y frente a aquel edicto que le prohibía orar, se levantó a buscar a Dios como lo hacía cada día. No lo empezó a hacer porque apareció una circunstancia, no. La escritura dice que como solía hacerlo, como era su costumbre, era su necesidad diaria relacionarse con el Señor. Y nuevamente está allí buscando a Dios, y por esta razón terminó siendo echado en el foso de los leones. No olvidemos que él es echado en el foso de los leones, pero al día siguiente él sale completamente vivo de allí, y él da el testimonio. ¿Por qué salió vivo? Porque Dios envió a su ángel, y el ángel fue el que tapó la boca de los leones. Y nos damos cuenta que una vez fue sacado, viene como el Señor fue el que derribó a sus enemigos, cómo fue el que el Señor hizo que tropezaran y cayeran sus enemigos, porque viene la orden de que aquellos hombres que se habían levantado contra Daniel y habían buscado su muerte, ahora fueron lanzados vivos allí a donde estaban
aquel foso de leones, y nos damos cuenta que aquellos leones estaban hambrientos, dice, porque fueron echados ellos con sus familias y sus hijos, y tan pronto cayeron, los leones cayeron sobre ellos y los devoraron, quebrando todos sus huesos. ¿Te das cuenta lo tremendo de esto? ¿Te das cuenta cómo de una manera especial Dios nos va dejando ver de dónde viene nuestra fortaleza? Nuestras vidas están en las manos de Dios, teniendo la convicción de quién es el Señor. No olvidemos, Dios puede permitir que podamos salir del foso de los leones, puede permitir que en el foso de los leones perezcamos, pero que tengamos la certeza de que sea que vivamos o sea que muramos, estamos es en las manos de Dios. Dependemos es de un Dios soberano que tiene todas las cosas, en cualquiera de estas situaciones que hemos visto, cuando se abrió el mar y Dios venció a los egipcios, allí cuando Dios venció a todos los enemigos que tenía el rey Josafat, que lo tenían rodeado, allí cuando Dios también venció a los enemigos que tenía Daniel. Vemos que allí no hubo intervención humana, que no fue la mano del hombre la que trajo salvación, sino fue Dios el que obró. Los enemigos tropezaron y cayeron sin que los tocara la mano de ningún hombre. El que los derribó fue Dios mismo. Mira lo hermoso. Lo que nosotros deseamos es que suceda, lo que Dios tiene dispuesto. Porque esto nos lleva entonces a pensar, ¿qué era lo que hacía que David viviera confiado entonces de quién es Dios? Porque no olvidemos, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, como lo expresa ahí de una manera tan hermosa este Salmo 27, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. ¿Cómo hacía David para estar tan confiado? Y vamos a encontrar la respuesta en el siguiente versículo que está ahí en el capítulo número 27, en el versículo número 4. Acompáñeme a leerlo. ¿De dónde venía la fortaleza de David? No de una buena intención, sino, dice el verso 4, una cosa he demandado al Señor. Esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Mira lo hermoso. David, en medio de todo lo que está viviendo, tiene una demanda en su corazón, tiene una petición, hay un clamor dentro de su corazón y dentro de su ser. Pero el clamor y la demanda que había en el corazón de David no era que le fuera quitado Saúl, que en ese momento era alguien que le estaba persiguiendo y que le estaba buscando para darle muerte. La demanda de David no era: dame un gran ejército para defenderme. La demanda de David en medio de toda esta situación no era que él fuera reconocido. La demanda de David en todas estas cosas no era que lo que él hiciera fuera algo efectivo y algo que saliera bien y que prosperara. Mira lo hermoso, la demanda de David en toda esta situación que está viviendo en el Salmo capítulo 27 es: yo quiero vivir delante de tu presencia permanentemente. Esa era la demanda de David. ¿Por qué David no fue siendo librado del temor? Porque empezó a surgir un anhelo profundo. ¿Delante de quién quería vivir él? ¿Delante de quién quería estar él en su caminar y dentro de su vida? ¿Cuál era el clamor permanente que había en él? David quería vivir permanentemente, mis amados, en la presencia de Dios mismo. Aquí el mismo texto bíblico es el que nos va dando luz, porque él quería vivir en la presencia de Dios, porque él quería vivir delante de Dios. Y ahí mismo dice la Escritura: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. No solamente se la pido a Dios, sino que hay toda la disposición en mi corazón para hacerlo, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Recordemos que en el Antiguo Testamento el templo era el centro donde tenían comunión con Dios, pero ahora tú y yo somos el templo de Dios. ¿Qué era en lo que David estaba pensando cuando decía que yo esté todos los días en la casa de Jehová? Estaba pensando en que yo estés en una comunión íntima con el Señor, que yo estés en una profunda relación con mi Creador, que yo estés ahí fundido en uno con mi Dios, con mi Hacedor, con mi Formador. Ese era el deseo de Dios, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Mira lo hermoso de todo esto. ¿Por qué
quería estar en esa comunión con Dios? Porque él quería contemplar quién es Dios, quería contemplar quién era el Señor, quería estar en esa relación para conocerle, para contemplar los atributos que lo hacen glorioso y único en todo el universo, para contemplar su santidad, su misericordia, para contemplar su amor, su justicia, su verdad, para ver que Dios es hermoso y al verlo así hermoso, ver cómo es que Dios actúa. ¿Te das cuenta? ¿A quién quería ver David en toda esta situación? Quería ver al Señor. Mira lo que dice el Salmo 16 en el versículo número 11 en relación con esto. Salmo 16, 11. Mira lo hermoso. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mis amados, aquí vemos la naturaleza de la vida de Dios. Aquí vemos el origen de esta vida de la que Él está hablando. Me mostrarás la senda de la vida, el origen de esta vida de la que está hablando el salmista. Aquí en este Salmo 16 está en Dios, y es Dios mismo quien nos lleva a su presencia, es Dios mismo quien nos conduce para que tengamos plenitud y gozo en el corazón. No olvidemos, amados, que aquí la plenitud de gozo de la que habla esta porción de la Escritura no es óptima, no es un regalo, no es un disfrute maravilloso porque hayan óptimas circunstancias. Que esta plenitud de gozo no es porque todas las puertas estén abiertas o porque todas las respuestas que se han recibido sean positivas. No, aquí la plenitud de gozo es por poder estar delante de Él, por poder estar delante de su presencia, por poder tener un acceso maravilloso hacia Él. Y ese es el deleite interminable que jamás dejaremos de disfrutar, como dice ahí la palabra terminando el verso 11. Delicias a tu diestra para siempre. Me va a dejar ver quién es Él. Y viendo quién es Él, voy a disfrutar es en su presencia de la plenitud. Su presencia es la que me da plenitud de gozo. Y esto es algo de lo que voy a poder disfrutar eternamente y para siempre. Mis amados, nosotros muchas veces estamos buscando felicidad sobre la faz de la tierra, pero nos damos cuenta que muchas veces la felicidad no tiene que ver con circunstancias óptimas, sino que la felicidad tiene que ver es con que se cumpla el propósito de Dios en mi corazón, que en mí está siendo formado y forjado, es el carácter de Cristo, que tú y yo necesitamos ser despojados de nosotros mismos para que sea establecida en nosotros la semejanza de Dios, la imagen gloriosa de Jesucristo. Por eso tantas veces Dios nos permite diversas circunstancias de muchos índoles, pueden ser económicos, de índole de salud, muchas crisis que pueden aparecer en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que necesito hacer en todo ello? Buscar la voluntad preciosa y maravillosa de Dios. Buscar cómo en todas esas situaciones vivir única y exclusivamente para la gloria de Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso número 17, declara la Escritura de una manera muy especial: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Te das cuenta? Que es mejor aún pasar situaciones difíciles, pero en ellas se esté manifestando la voluntad de Dios, que estar haciendo toda clase de cosas que lo único que nos están haciendo es alejar de Dios. ¿Qué es lo que qué es lo que estaba haciendo David y lo fortalecía cuando estaba allí en el templo? Porque quería intimar con Dios. Porque al intimar con Dios quería conocer a Dios, quería conocer la voluntad de Dios, quería buscar la dirección de Dios, quería buscar la guía de Dios para todas las circunstancias y todas las situaciones de su vida. David estaba siendo perseguido por sus enemigos, pero mire lo tremendo, lo que más afectaba la vida de David cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos no era la persecución que tenía, sino era dejar de disfrutar de una relación con Dios, dejar de disfrutar de tener una intimidad con Dios. El dolor más grande, mis amados, que David experimentaba en su caminar, era relacionado con estar alejado de la casa de Dios, con estar alejado de tener comunión con Dios. Cuando vemos allí el Salmo 42, y se ubica un momento allí, el Salmo 42, que es un salmo bien bonito, donde hay un clamor bien especial. Se dice que este salmo fue escrito cuando David iba huyendo de Absalón, a causa de que Absalón quería ocupar el lugar del rey. Está David huyendo una vez más, pero miren lo que dice el Salmo número 42, verso 1. Como el siervo
brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abate su alma mía y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire, ¿te das cuenta lo hermoso de esto? ¿Cuánta claridad van trayendo estas porciones, mis amados, a cada uno de nuestros corazones? Que lo que más produce dolor en nuestros corazones no son las situaciones, por diversas que se puedan presentar y por difíciles que puedan ser en nuestro caminar, que lo que más produce dolor en nuestro interior no es la falta de respuestas a alguna oración que hayamos elevado, no, mis amados, es la falta de comunión con Dios, es la falta de comunión con Dios. Por eso David entendió que si no había comunión con Dios, pues no iba a estar fortalecido. Por eso él expresa, Dios es mi fortaleza, pero he demandado una cosa, que esté yo siempre relacionándome, que esté siempre buscando a Dios. Si vuelve ahí al Salmo capítulo 27, verso 5, ya vamos a terminar por hoy. Esto tan precioso que Dios ha venido regalando a nuestro corazón. Mira lo hermoso, porque Él está reconociendo de una manera especial que es en Dios donde su vida está segura. Porque Él dice el verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Para aquellos que vivían en la antigüedad, ellos reconocían que la tienda del rey siempre estaba ubicada en el centro del campamento, que era un lugar seguro, rodeado por los mejores guerreros. Todas estas imágenes que vamos viendo aquí nos van permitiendo ver de una manera muy especial que hay lugares seguros donde los enemigos no pueden penetrar. Y de una manera especial vemos que ese lugar seguro es Dios, que donde yo voy a estar escondido es en el Señor. Colosenses, en el capítulo número 3, en el versículo número 1 en adelante, mira lo que dice la Escritura. ¿Dónde está escondida nuestra vida? ¿Dónde ha sido puesta nuestra vida? ¿Dónde ha sido puesto nuestro corazón, mis amados? Dice la Escritura, Colosenses 3:1 en adelante, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios mismo, mis amados, no se escondió en Él. ¿Dónde? En el monte Calvario. Él mismo se puso en favor nuestro. Lo hemos estudiado. Dios se puso en favor nuestro para librarnos de la condenación eterna, mis amados. El mayor peligro que nuestras vidas jamás pudiesen enfrentar sería la condenación. Y Dios nos puso en Él, en la cruz del Calvario, para librarnos de la condenación eterna. Nos puso en el refugio más seguro que podemos encontrar. Nos puso en Él. Y para Cristo soltarnos de Él, tendría que soltarse de Dios el Padre. Y esto es imposible. De manera que si hemos sido puestos en Cristo, es el lugar seguro. Por eso la Escritura dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y es una lista de innumerables cosas que pueden ser buenas o pueden ser adversas, pero ninguna de esas son la seguridad de nuestro corazón. No son las cosas buenas ni las adversas, son quién es Él, quién es el Señor. Y eso es lo que demandaba David en su corazón, una cosa demandada, que esté yo en una relación íntima con el Señor. Porque mire lo hermoso, si se ubica ahí en el siguiente versículo, en el número 6, dice, porque luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Mira lo hermoso de esto. El Señor mismo será el que nos dará la victoria, como lo dice aquí. Nos dará la victoria sobre nuestros enemigos. Y lo que esto producirá en nosotros será un estallido de mi corazón en adoración delante de Él.
para poder expresar, Señor, ¿cómo haces para amarme así? Eso es lo que me sorprende. ¿Cómo haces para amarme así, Señor? ¿Cómo haces para amarme de esta manera, Señor? Para cubrirme de la manera como me cubres con tu amor, de la manera que me cubres con tu favor, de la manera que me rodeas. Bendito Dios de los cielos. ¿Te das cuenta? Que con lo que cobra aliento mi vida y con lo que cobra aliento mi corazón, no es mirando las circunstancias, sino mirando quién es Él, que Él es la fuente que me sostiene, que Él es la fuente que me sustenta. Por eso, cuando David expresó, el Señor es mi luz, mi salvación y mi fortaleza, Él entendió que había algo para que Él experimentara esa realidad. Dios ya lo había traído hacia Él, pero Él necesitaba experimentar esa realidad en su corazón. Por eso lo que Él clamaba es: una cosa necesito en mi vida, tener relación con Dios, que esta relación cada vez sea más profunda, que esta relación cada vez sea más intensa. Eso es lo que necesitamos, amados. Nosotros estamos viviendo tiempos donde Cristo viene pronto. Pronto sonará la final trompeta. Han estado sonando trompetas de parte de Dios. Ha estado Dios haciendo sonar las alertas, las antesalas, pero vendrá la final trompeta, cuando seremos llamados para irnos con el Señor. Y Dios nos está preparando, y nos está preparando enseñándonos quién es Él, y nos está preparando llevándonos a una comunión cada vez más profunda con su corazón. No tengamos en poco este llamado, amados. No hay nada de más valor para un creyente que su relación con el Creador, que su comunión con el Creador. ¿Por causa de quién es Él? Si Dios no nos diera más, sino solo la oportunidad de tener comunión con Él, ya lo tenemos todo, porque Él es el todo para el hombre, Él es el todo para el corazón. Aunque Dios decidiera no darnos ningún otro sí en ninguna otra área, ya nos dio el sí más importante. El sí más importante que Dios nos dio es que tengamos acceso a su presencia, que podamos entrar delante de su trono, que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Si esto tan hermoso llenó el corazón de David, ¿cuánto necesitamos que llene nuestro corazón? Pero no son buenas intenciones, es una relación de intimidad y de comunión a la que Dios nos está llamando. A eso es que Dios está llevando a su iglesia, y a eso es a lo que Dios nos está llamando, mis amados. Corramos a sus brazos, que estemos asidos de Él. Él ha dicho: buscadme y viviréis. No olvidemos, Él es la fuente de vida eterna. Él es la fuente de plenitud de gozo. El gozo nuestro no son las circunstancias, el gozo nuestro es quién es Él, y que podremos disfrutar de Él eternamente y para siempre. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche, por darnos tu palabra, que la necesitamos tanto en nuestro corazón y en nuestra vida. Tu palabra que nos alienta a correr a tus brazos. Tu palabra que nos lleva cada día a conocerte más y más. Tu palabra, Dios, que nos lleva a regocijarnos en ti, a regocijarnos, Dios, en quién eres tú para nosotros. Permite que haya un regocijo, Dios, haya una intimidad, haya una búsqueda, Dios, que entendemos que en nuestro corazón, que la razón de orar, Señor precioso, no son tanto las circunstancias. La razón de orar es conocerte. La razón de orar es que se haga claro para mi corazón quién eres tú, el señorío tuyo, el gobierno tuyo, que se haga clara tu voluntad y tu propósito para mi vida, que se haga clara esa salvación tuya para mi corazón, amado Dios, para que mi vida no tema, para que mi vida, Dios de los cielos, no esté gobernada por el temor, sino esté alumbrada por la luz de quién eres tú, de ti que eres mi fortaleza, de ti que eres el que me sostiene y me sustenta, oh Dios de los cielos, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Padre, fortalécenos con tu palabra y llénanos de ti. Te damos a ti el honor y la gloria, y te pedimos, permítenos entender esta comunión a la que nos está llamando. Ayúdanos a entender que no hay nada más importante para nuestra vida cristiana que esta relación de comunión y de intimidad contigo. Padre, gracias. Te amamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga. Dios les fortalezca, Dios les guarde. Que como David podamos experimentar esta luz maravillosa que fortalezca nuestros corazones, esta luz preciosa que llene nuestras vidas y que de una manera sobrenatural llene todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Amados, Dios los bendiga, que la fortaleza del Señor sea en cada una de sus vidas y en cada uno de sus corazones. Un abrazo para todos.